Bueno, muy buenas noches, mis queridos oyentes. De nuevo, nuestros jueves con Rafael Aragón. Hoy un tema muy especial, porque es que vamos a hablar de la Venus que va a entrar en Capricornio, la luna nueva. Bueno, son muchos temas. Y precisamente como son varios temas, vamos a dividirlo en dos programas. Rafael, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Juan Carlos. Bueno, estos jueves la verdad que son siempre un gusto y muchas gracias también siempre a nuestra audiencia. Bueno, Rafael, nada más ni nada menos que una luna nueva que vamos a tener ahora el 4 de noviembre, con el que va a arrancar una interacción muy interesante porque entran muchos planetas personales al signo de Escorpio y el signo de Escorpio es un signo de transformación, de liberación. Precisamente estaba escuchando hoy el video de José Millán que hablaba de esta luna nueva y él ponía un ejemplo que me pareció una imagen hermosa para Escorpio, que es el compostaje, ¿sí? Donde se pierden las formas y se liberan en energía, que es el compostaje, ¿no? Que es la putrefacción que hace que se libere nuevamente energía y se vuelve una energía muy fértil para un propósito siguiente. Pues esta luna nueva y todos los planetas personales que van a ir entrando uno a uno allí a Escorpio, pues están hablando de hacer unos procesos de transformación y liberación de cambios, ¿no? Exactamente, esta luna nueva la vamos a tener ahora el 4 de noviembre y antes de entrar justamente en qué planetas van a estar interactuando en esta luna nueva, me gustaría hilarla con la próxima luna nueva que se va a dar el 1 de febrero en el signo de Acuario. Ustedes me dirán por qué en Acuario o por qué no dice Rafael en Tauro, que es el opuesto complementario. Bueno, hay algo en astrología que se llama signos anticios, ¿sí? Sin entrar mucho en tecnicismos, los signos anticios son los signos que se reflejan en el eje vertical del grado cero de Cáncer o de Capricornio. Es decir, cada signo tiene su anticio, como cada signo tiene su opuesto complementario. Es decir, que opuestos complementarios, si los dividimos 12 dividido 2, tenemos 6. Anticios, lo mismo. Entre signos anticios hay una relación, ¿sí? El signo anticio de Escorpio es Acuario. ¿Cuál es la relación? Muchas veces se dice que Acuario, entre tantas cosas, es el cambio que tiene una persona súbito, de la noche a la mañana. A ver, Juan Carlos, una persona no cambia de la noche a la mañana, salvo que suceda algún milagro o alguna tragedia. Es decir, ejemplos que hubo casos de personas que sobrevivieron a algún accidente, ¿sí? A un accidente automovilístico y eso le cambió la vida, le cambiaron los paradigmas, la forma de ver las cosas. Bueno, si nos vamos a algo más Hollywood o casos reales, gente que sobrevivió a algún eh, accidente aéreo, esas cosas que a uno lo cambian. Salvo eso, una persona no cambia de la noche a la mañana. ¿Qué voy con esto? Que dentro de Acuario siempre hay un Escorpio que antes estuvo operando en lo subterráneo, generando transformaciones y cambios estructurales. Entonces, yo me despierto y me decís, Juan Carlos, perdón, me decís, Rafael, ¿qué diferente te ves? Bueno, porque estuvo trabajando Escorpio y Acuario es lo evidente. Por eso lo que quiero decir es que hay una relación muy fuerte dentro de estos dos signos. Entonces, con esta luna nueva nos damos la oportunidad para iniciar un cambio que está dentro del orden. Ay, se nos fue Rafael. ¿Qué pasó? Bueno, yo les voy explicando mientras tanto un poco este tema de las anticias que habla Rafael. Las anticias realmente son las mismas horas de luz solar que se reflejan en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué se habla que la anticia de Escorpio es Acuario? Porque hay la misma cantidad de luz solar en Escorpio que en Acuario.
¿sí? ¿Por qué luz solar? Porque recordemos que la Tierra está ladeada 22 grados y medio y esto hace que tengamos estaciones y que tengamos días más largos y noches más largas en el hemisferio norte y sur. Entonces, la cantidad de horas de luz solar que se empiezan a generar en un día del año son las mismas horas que están en la anticia, en el opuesto, ¿sí? Por eso, digamos, se hablan de oposiciones, Tauro, Escorpio, pero también se hablan de anticias, que son esas mismas cantidades de horas de luz solar. Bueno, no sé qué le pasaría a Rafael, se vio quedar o sin internet o sin batería o algo así. Bueno, vamos a continuar acá el análisis de esta luna nueva mientras se vuelve a conectar Rafael. Mm, Seguramente por lo que vamos a hablar precisamente de una luna nueva que va a ser, que es el 4 de noviembre, va a ser el 4 de noviembre y va a ser partil prácticamente a Urano, ¿sí? Se va a dar a los 12 grados de Escorpio y ahí es donde tenemos a los 12 grados Centauro a Urano. Normalmente los temas con Urano son como un rayo que cae. Un rayo es una centella en donde se ilumina todo de repente, algo sorpresivo, algo que impacta, el sonido del trueno, el sonido de la velocidad de la luz que generó un ruido porque rompió la barrera del sonido y por eso se suena el trueno. Y eso nos hace saltar. En estos días precisamente estaba en una consulta y cayó un rayo justo aquí en el conjunto donde vivo y se iluminó todo mi consultorio aquí y claro, el impacto me hizo saltar y eso es un poco la energía de Urano, es una sorpresa, es una situación que no nos la esperábamos y que genera una diferencia, una forma de ver las cosas distintas, una nueva percepción, ¿sí? Entonces, eh, como esta es una luna nueva que va a tener a Urano ahí tan implicado, pues va a generar toda esa percepción. Bueno, ahí creo que ya llegó Rafael. ¿Qué pasó? Espérate que no te escucho. Se fue el audio. No te oigo. No, está desactivado tu audio. ¿Qué será? Hola, Ya, ya, listo. a ver, disculpa, a ver. No, 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 pues es que es apenas para la luna nueva, hermanos. La sorpresa, el impacto. Pero se volvió a ir tu audio, se volvió a ir. Mm, mm. Hola. Ya, por ahí. ¿Ya está? Ya, ¿Ya estamos? perfecto. ¿Sí? ¿Seguimos en vivo? Seguimos en vivo. Bueno, disculpas a todos, se fue el Zoom. Cosas que pueden pasar. Bueno, a ver, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo que son signos anticios, por lo cual los cambios que vemos en Acuario, que aparecen muchas veces sorpresivamente, es porque Escorpio está operando en lo subterráneo. Entonces, muchas veces, si tú me dices, Rafael, qué cambiado estás, es porque hubo un proceso previo. Entonces, a lo que voy es que este cambio, esta luna nueva, nos da el puntapié para que vayamos preparando y que sea un caldo de cultivo, una transformación que se evidencie en la próxima luna nueva del 1 de febrero en Acuario. De acuerdo. Sí, mientras estábamos fuera, que se te fue la señal allí, estaba yo contándoles qué es la anticia y un poco como entendiendo un poco esa simbología de la anticia y cómo, pues prácticamente como esta luna nueva se va a ver reflejada también en la luna nueva que estás contando en la anticia de Acuario, ¿sí? Y como esta luna nueva la vamos a tener con el regente de Acuario, es decir, Urano haciendo oposición, seguramente va a traer una serie de sorpresas, como la que acabamos de tener, ¿sí? Exacto, sí. ¿Sí? Y esas sorpresas, ¿qué debemos hacer con las sorpresas? Tener una buena actitud frente a ella, ¿sí? Porque si nos enranchamos como es una luna nueva en Escorpio, que quiere tener el control y el poder de todo, ¿sí? Pues ahí empezamos a frustrarnos y a sufrir por una situación cuando de verdad lo que tendríamos que hacer es fluyamos con la incertidumbre que va llegando.
que eso es muy Urano, ¿sí? De lo que va pasando y más bien cómo lo adaptamos a lo que necesitamos y cómo vemos en esa sorpresa una gran herramienta que me está abriendo a la vida, porque no tenemos el control de nada, creemos tener el control y absolutamente no lo tenemos, ¿sí? En nosotros habitan muchos seres internos, es decir, muchas sustancias inconscientes, y el pobre ego es solamente uno entre todas esas sustancias, ¿sí? Entonces como no tengo el poder y el control, me entrego a la vida, porque la vida sabe más, y me entrego a lo que me quiere enseñar simplemente, ¿no? Sí, y va a costar un poco en esta luna nueva esto, ya que hay una cuadratura de Sol-Luna para con Saturno, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos a Saturno que nos está diciendo a una luna escorpiana que ya de por sí anhela el control y anhela retener energía para luego liberarla. Saturno va a estar diciendo, a ver, pon el freno a mano, no liberes energía, no liberes energía. Y ahí es donde va a estar esa puja con Urano, que sabemos que Urano es un rayo que cuando abre la caja de Pandora pueden salir muchas emociones, ya que hablamos de la luna y es todo el mundo emocional, que venían estando retenidas, ¿sí? Qué Y bonita esa interpretación que estás haciendo ahí, porque además un Saturno en Acuario, que de todas formas Acuario es una visión social, es una idealización de la vida, de cómo debería ser, de que todo debería funcionar en unos cánones de perfección, de idealismo, ¿sí? Por eso Saturno retiene y dice, no, no digas, no hagas, no muevas. Y tal vez esta luna nueva lo que está diciendo es, déjate morir, entrégate. O sea, no sigas teniendo un control y un poder ahí en donde no se puede, ¿sí? Deja que las cosas evolucionen, deja que se haga el compostaje con la información que salga, con las situaciones. La verdad nos libera, nos hace ser más íntegros. Entonces es como, suelta tener tanto control y poder, ¿no? sí, y es una luna nueva que además va a tener que enfrentarse, y cuando digo enfrentarse es porque forma dos quincunциos, a dos factores importantes, que es el primer quincuncio con Lilith, ¿sí? Con Lilith en Géminis. Es decir, que esta luna va a tener que enfrentarse a eh, esos rencores, esas cuestiones de enfado interior que siempre trae Lilith, que al estar en Géminis opera mucho del lado de la mente, de la parte de la dialéctica, de esa vocecita, ¿no? Que nos habla. Y todo quincuncio siempre es no solo un desafío, sino que es como una piedra en el zapato, ¿no? Que emocionalmente, ya que estamos hablando de una luna nueva, nos va a tocar desde el punto de vista que va a haber una parte nuestra que nos va a hablar y nos va a recordar cuestiones del pasado que albergamos de índole de enfado, de rencor. La luna siempre es pasado. Y Escorpio recuerda las cosas del Memoria. pasado. Entonces ahí, bueno, como siempre, con Lilith hay que sublimar, ¿no? Ver cómo sublimamos. En Géminis hay que escribir, Juan Carlos, Mm. hay que escribir todo aquello siempre que podamos hacer una catarsis por escrito sobre, en este momento, en esta luna, el 4 de noviembre. Yo creo que es un gran momento para escribir aquellas cosas que nos dices a vos, ¿no? Mm. Agarrar un lápiz y escribir sin dirigir el lápiz, porque si lo dirigimos, utilizamos la mente y acomodamos a piacere lo que nos dice esa voz. Que salga. Y vamos a tener miedo después de leer lo que vayamos a escribir. Qué buen punto el que estás tocando, Rafael, porque es que el papel lo aguanta todo, ¿sí? Y entonces necesitamos sacar al papel procesos. Porque fíjate que cuando están en la mente son fantasmas que no dejan dormir, que generan rencor, que están ahí, que no los veo. Pero cuando los plasmo en papel, en una idea, en una palabra, en un texto, en un poema, en una agresividad, en unas groserías, en lo que sea, ¿sí? El fantasma deja de ser fantasma para volverse algo que está ya en un texto, ¿sí? Y ahí lo puedo procesar, puedo leérmelo, ¿sí? Y puedo abrazármelo,
en donde puedo, esa Lilith interna o esa Ereshkigal o esa diosa del inframundo que está dentro, dolida por heridas del pasado, que pueda vomitar su dolor, que pueda hacer una catarsis, ¿sí? Para hacer un proceso de regeneración. Si yo me miento todo el tiempo y digo todo está divinamente y todo está perfecto y no está pasando nada, ¿sí? No estoy dejando que esa sustancia emocional se libere y haga lo que tenga que hacer, que son esos procesos de evolución y cambio y transformación, ¿sí? Bueno, y justamente dijiste es herida, y el otro quincuncio que forma la luna es con Quirón, que a su vez, entre Lilith y Quirón forman un sextil. Entre la luna, Quirón y Lilith formamos un Yod, la figura que se denomina Yod o dedo de Dios. ¿Sí? Entonces, la luna se va a enfrentar con un quincuncio, con Lilith y con Quirón. Entonces, la luna escorpiana también va a tener este desafío o piedra en el zapato para enfrentarse con Quirón en Aries. ¿Sí? ¿Hasta qué punto Escorpio puede tener la resiliencia o el asumir las heridas de los momentos en que fue derrotado? Derrota es una palabra ariana como también es la victoria, como antónimo. Y Escorpio es poder. No le gusta mucho esa palabra. Ahí es donde vamos a tener para esta luna nueva con esta figura de Edo y Yod, que siempre es una figura muy potente, que es cuando se forma entre dos planetas un sextil y ambos dos hacia un tercer planeta forman quincuncio, el gran desafío de revisar en el pasado las derrotas que hemos tenido. Y fíjate qué hay que hacer con las derrotas. Aceptación y humildad. Fíjate que es precisamente Hércules peleando con la hidra que le corta una cabeza y salen 9 más, ¿sí? Y la única forma que tiene que hacer es agacharse humildemente y levantarla para que la luz solar la pueda quemar, ¿sí? Y eso es un poco ese tema, esa batalla que debe dar este sol allí con esos dos quincunциos que la tocan, ¿sí? Es entre las heridas del pasado, lo pasado es inamovible, fue lo que fue, por más de que yo trate de hacerme una idea mental de que no fueron así las cosas, no, así fueron. ¿Sí? Entonces, la idea con ello no es tratar de hacer otra memoria y de mentirme, sino de aceptarlo humildemente. Esto fue lo que se hizo con el nivel de la conciencia que tenía en ese momento, las decisiones que tomé en ese instante. Entonces necesito humildemente arrodillarme frente a ello y decir, fueron mis errores, fueron mis equivocaciones, fueron mis derrotas, las acepto y las sublimo. ¿Sí? La levanto al sol. ¿Sí? Es decir, muestro mis errores y mis equivocaciones, porque fíjate, precisamente para amar, hacer el amor no es desnudarnos solamente en la cama, hacer el amor es desnudarnos con la gente y el mundo. ¿Por qué tenemos que estar manteniendo unas fachadas que nos sirven, que son falsas? ¿Sí? ¿Por qué no desnudarnos y decir, esto soy, esto es lo que soy? ¿Sí? ¿Qué harías si conocieras todos mis secretos? ¿Me seguirías queriendo de la misma forma? Pues esta es la oportunidad, ¿sí? Realmente, ¿tú me amas por lo que crees que soy contigo o por lo que realmente soy? ¿Sí? Entonces, ahí es donde está el verdadero tema de ese compostaje que se está armando en Escorpio, ¿sí? Me muestro como soy y si te gustó y si podemos seguir teniendo una buena relación, maravilloso y construimos de una manera más firme, más potente. Pero si realmente no te gusta lo que soy en mi interior, con mis verdades, con mi desnudez, pues no sirve esto. Esto no nos está llevando a nada. ¿Sí? Entonces es como ese proceso de ese quincuncio, esos dos quincunциos, ese dedo de Dios. Es muy apropiado lo que dice, ya que venimos de la temporada de Libra, donde se busca agradar, y pasamos a la temporada de Escorpio, donde, bueno, a ver, conoce mi sombra para luego conocer mi luz, ¿no? Como esa frase que decía, él, él se había enamorado de sus flores y en otoño no supo qué hacer, ¿no? O en invierno no supo qué hacer. Pasa un poco por ahí.
Y fíjate que estamos hablando de victorias y de derrotas, y el regente de esta lunación, Marte, que junto a Plutón es uno de los regentes de Escorpio, va a estar en cuadratura con Saturno también. Recordemos que Marte va a ingresar en Escorpio el 1 de noviembre. Entonces, ahí es donde Marte, el Marte escorpiano, que es un Marte de energía focal, recordemos que la palabra intensidad define Escorpio. ¿Qué quiere decir intensidad? Concentrar toda la energía en un solo punto. Es focal Marte en Escorpio porque va a un solo objetivo, va a un solo campo de acción, no es un Marte en Géminis que busca varias cosas al mismo tiempo, ¿sí? Muy diferente, de hecho, por dar un ejemplo únicamente. Al ser una energía focal, concentra toda en algo, toda la potencia, y está Saturno ahí. Que cuando se dan estas cuadraturas puede ser o un freno de mano para que esa energía no pueda ir al fondo, o puede ser un dosificador para que esa energía no vaya de golpe y de alguna manera tenga eh, su paso un poco más lento. Pero bueno, ¿cómo frenamos a Scorpio? Para que no sea tan focal y no vaya al extremo, al hueso, en la acción. Y es que con Scorpio es o todo o nada, o negro o blanco, o me amas o me odias, pero estas tintas medias no. Y Saturno, pues en cierta medida, sí, pensaría yo que esta cuadratura ayuda a que este Marte no sea tan obsesivo y compulsivo en hacer cosas, sino que Saturno lo frene. Normalmente las cuadraturas, como es algo que no podemos integrar fácilmente, lo que hacemos es proyectarlas. Una cuadratura Marte-Saturno es que es por el otro que no puedo, es que es por el gobierno, o es que es por las normas morales de mi familia, o es por el ambiente que no me deja, que no me deja. Entonces esta cuadratura es un buen momento para hacer conciencia que ese freno que vemos afuera es un freno que tenemos adentro. ¿Sí? Y más bien conciliarnos y no entrar en una lucha frontal con ese freno, sino más bien, bueno, estos frenos que estoy teniendo en el ambiente, ¿qué me están diciendo? Que esto lo necesito hacer de otra manera, más estratégico, más pausado, eh, sin prisa, pero sin pausa. ¿Sí? Eh, Sí, muchas veces también las cuadraturas, cuando se trabajan y se trabajan bien, en este caso la Saturnina, hace de apoyo a Marte. En este caso, cuando Marte en Escorpio, muchas veces parecido a Marte en Aries, puede poner toda la carne al asador, como decimos en Argentina, ¿no? Hacer que en un proyecto arranquemos con todo. Si bien Marte en Escorpio, a diferencia de Marte en Aries, es mucho más estratégico, está más agazapado de las sombras, es más pausado, siempre va a un extremo, ¿no? Saturno, en esta cuadratura, bien trabajado, bien incorporado, hace de que haya un sostén, entonces de que algo se pueda mantener en el tiempo. Si para esta luna nueva iniciamos un proyecto, iniciamos un emprendimiento, trabajada esta cuadratura, podemos, de repente, si hay obstáculos, a sacar nuestro Saturno y naturalizarlos, ¿no? Sostener el emprendimiento en el tiempo, llegar hasta el final de la meta, no desistir. Muchas veces las cuadraturas, para mí, son muy óptimas cuando son trabajadas, lo hemos dicho en otro live, que los trígonos pueden ser muy perezosos también. Totalmente de acuerdo contigo. Una cuadratura es el llamado del héroe a la acción. ¿Sí? Una Uh cuadratura -huh. es tengo un reto frente. Es un reto difícil, complejo. ¿Cómo lo saco adelante? ¿Sí? Las cuadraturas me llenan de esa energía, de ese poder, de poder conciliar dos cosas irreconciliables. Y un Marte en su regencia, como es un Marte en Escorpio, es un Marte guerrero, ¿sí? Entonces, yo creo que le va a gustar el desafío. Nos va a gustar el desafío justamente de que haya obstáculos para sortear. Sí, es que además la energía de Marte y de Saturno son unas energías realmente complementarias en cierta medida, porque fíjate cómo Marte está exaltado en Capricornio, ¿sí? Es decir, los aspectos Marte-Saturno terminan haciendo que este guerrero no se salga de control, que hayan unos frenos morales, sociales, que haya una Eso, contención, un exacto. cuidado. ¿Sí? Eso. Y puede también ser
muy bueno para ciertas compulsiones, porque Marte en Escorpio puede también dar una cuestión de acciones compulsivas, ¿no? Y Saturno puede decir, bueno, a ver, no comas 5 paquetes de galletas hoy. Come algunas galletas nada más. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, la invitación con este aspecto que se hace en Luna Nueva, como es el regente Marte de la Luna Nueva, es a que esas frustraciones o esas limitaciones que encontramos en el ambiente no las empecemos a leer como que están atentando contra mi proyecto, sino que más bien me están recordando que debo incluir esos límites y, y más bien hacer una construcción consciente, en donde no me engancho y peleo con los otros, con el gobierno, con el Estado, con mi pareja, porque, ¿sí? Sino más bien eso que me están diciendo, esos límites que se están imponiendo, no los estoy viendo en mí. ¿Cómo los integro? Exacto. Y me parece muy bueno que dentro de todo este panorama esté, como dijimos al principio, la oposición de Urano para el Sol y la Luna, porque es donde empieza el proceso de reinvención, como dije antes, para con el signo anticio de Escorpio Acuario para el 1 de febrero. ¿Sí? Porque, bueno, Urano obviamente es el planeta de Acuario, y ahí es donde, de alguna manera, nos da una pauta de que empieza un cambio, de que la energía escorpiana se empieza a liberar. ¿Sí? Si bien de tanto Saturno retiene, puede retener, y ya de por sí Escorpio es retentivo, Urano, si bien abre la caja de Pandora, pero al mismo tiempo también va elaborando, ¿sí? Que Escorpio se vaya reinventando, como lo hace Urano, y como lo hace Escorpio a su manera. Y es que fíjate que es liberar la energía escorponiana, es la energía del cambio, de los procesos de transformación, en donde las formas pasan a ser energía, ¿sí? A ver, pongámoslo en ejemplos más concretos y claros. Cuando de adolescente o de joven me enamoro y empiezo a buscar mi vida fuera de mi casa materno-paterna. Eso es Escorpio, ¿sí? El ¿Mm? sexo que tengo con mi pareja me está llevando a buscar una nueva evolución en mi vida, ¿sí? Entonces, por eso cuando las parejas están muy mal y llega un número 3, ese amante masculino, femenino que llega, Uh-huh. ¿sí? También está diciendo es que la relación está detenida en el tiempo, no está evolucionando, por eso llegó un número 3, por eso llegó un amante, ¿sí? Que está pidiendo renovar la energía, cambiar, hacer una transformación, ¿sí? Y fíjate, normalmente los amantes se quedan en secreto, pero si Exacto. fuéramos lo Claro. suficientemente valientes de confrontar la situación, tengo un amante, ¿sí? Se arma la de Troya en mi hogar, pero eso hace que se le despierte al amor al uno, al otro, que se transforme y se liberen nuevas sustancias. Y no quedarnos con esa idea moralista, es que cómo me puso los cachos. No, hombre, es que esto estaba pidiendo una regeneración, eso es Escorpio haciendo el compostaje, haciendo una liberación y un cambio de energías. Y otra cosa, la adolescencia también es escorpiana porque es una metamorfosis del cuerpo. En un hombre empiezan a crecer los vellos, en la mujer empieza el tema del ciclo, ¿sí? Empieza, bueno, el cuerpo empieza a cambiar, las hormonas empiezan a cambiar. Entonces, el adolescente es una persona que justamente está habitando en un cuerpo que está en plena metamorfosis. Claro. Ya que es escorpiana también desde este punto de vista. Mm. Entonces, pues esta es una luna nueva adolescente, llamémoslo en cierto sentido, ¿sí? Porque es una luna nueva en Escorpio que me está pidiendo regeneraciones, que me está pidiendo suelta el control y deja que se arme la que se tenga que armar para que evolucionen las cosas. La verdad nos hace libres y empieza a poner las cosas en orden, que al principio se ven caóticas, sin duda, entrar en un proceso de crisis que es precisamente cambio, crisis, crisálida, crisis Cristo, crisis resurrección, ¿sí? Uh-huh. Pero la crisis también viene la otra palabra que es criba, que es eh, discierno, lo fino de lo grueso. En una crisis se ponen en evidencia quién es quién, qué es qué, y en base a eso puedo empezar a hacer una construcción más consciente. Pero si todo está oculto, si todo está como estábamos en Libra hace unos meses, todo está divinamente, todo está funcionando. Eh, ahí, Sí, sí, ¿cómo se evoluciona? ¿Sí? como un packaging, ¿no?
pero tenemos la oportunidad de esto que tú dices, ¿no? De decir las cosas de cierta manera que quizá no pueda ser una cierta bomba atómica. ¿Por qué? Porque en este contexto del 4 de noviembre, Mercurio, en Libra aún, ¿sí? Va a estar formando una cuadratura con Plutón, ¿sí? Sabemos que eso es ir al hueso en una conversación, eso es decir, develar desde el diálogo verdades ocultas, cosas que no se quieren escuchar, ¿no? Pues, verdades que no se quieren oír, pero sigue siendo un Mercurio en Libra, que sabemos que tiene su tacto, busca ese punto medio, busca cierta empatía y forma un sextil con Venus. Entonces, se puede decorar, ¿no? El hecho de esas verdades que haya para decir sin que sea una lengua filosa. Sí, que sea todavía una lengua escorponiana, que es que la lengüita escorponiana sabe por dónde dar y por dónde envenenar. ¿Sí? Eso sabe dos, tres palabras y queda la otra persona muerta. Entonces, que claro, en este momento, esa luna nueva que se hace con un Mercurio en Libra, que trata de ser ecuánime y ser justo y entender al otro, ¿sí? Y con ese sextil a Venus, lo hace muy diplomático. Pero hay que aprovechar esa diplomacia no para tragarnos lo que no nos gusta, que eso lo haría más un Mercurio solito en Libra, me trago lo que no me gusta para evitar el conflicto. Como está en cuadratura con Plutón, dice, lo hablo, que se genere la trascendencia y la evolución, que se empiece a generar el compostaje para que salga y surja la nueva energía. ¿Sí? Entonces, de una manera agradable con Venus-Mercurio, ¿sí? Pero no callado. Esto necesita movimiento. Exactamente. Bueno, eso es lo que tenemos para esta luna nueva y para finalizar, vamos a tener el talento escorpiano de poder manejar las cosas, ya que el asteroide Vesta indica dónde hay un talento, se encuentra en Escorpio y recibe una cuadratura de Júpiter. Siempre las cuadraturas o conjunciones de Júpiter hacia otro planeta o asteroide hacen que éste se expanda, sea más fuerte, ¿no? Esté inflado. Entonces Vesta va a tener una presencia importantísima y Júpiter le va a estar dando un sentido también. Vesta nos va a dar el talento escorpiano justamente de poder empezar a generar todo este proceso alquímico, de soltar, ¿no? Del compostaje justamente que tú decías. Y es que además ese Júpiter tiene una fuerza en este momento enorme porque acaba de salir de retrogradación, acaba de Eso. dispararse, ¿sí? Exacto, exacto. Entonces, al hacer esa cuadratura con Vesta, pues está pidiendo como inflar también la potencia que tengo de hacer transformaciones, liberaciones, transformaciones alquímicas. Transformar el plomo a oro, que eran lo que hacían los alquimistas. ¿Qué Uh-huh. significa? Transmutar la prima materia. ¿Qué es la prima materia? Lo que vivo todos los días, algo que no le veo ni sentido. Para los signos de fuego es como, y esto es todo. O sea, esta es la prima materia, o sea, Tal estas cual. rutinas, este es día a día, ¿sí? Pero es justo ahí, ¿sí? En donde entra el proceso alquímico de cómo transformo ese día a día en algo luminoso, en algo importante, en algo que me dé sentido, en algo que me transforme y me dé una trascendencia, una evolución, una, una creación. Así es. Bueno, esto es lo que tenemos para la luna nueva, que no es poco, realmente va a ser muy, muy, bueno, intenso ya sería muy redundante decirlo para Scorpio, ¿no? Ahora, pensemos también que es una luna nueva. Las lunas nuevas son semillas, ¿sí? Puede ser que no sean Uh-huh. tan evidentes, aunque yo creo que esta luna sí va a traer muchas evidencias por esa oposición con Urano, Sí, ¿sí? sí, Y lo que tenemos que pensar desde lo teleológico, es decir, del sentido que tiene todo este proceso, es que son unos procesos de cambio que arrancan aquí, con toda la dinámica de este trimestre, con esos planetas ya directos y todo, para, seguramente como tú lo dices por Anticia, la nueva luna que vamos a tener en Acuario, ¿sí? Ver ese resultado de esos cambios y de esas transformaciones. exactamente, exactamente.
Bueno, en lo que queda de noviembre vamos a tener dos ingresos, dos cambios de planetas en signos. Nos vamos al 6 de noviembre. Vamos a tener a Mercurio ingresando en Escorpio, a Venus ingresando en Capricornio, y el 19 de noviembre la luna llena en Tauro. Bellísimos esos 3 puntos que estás tocando, porque, bueno, el programa, como lo hemos venido haciendo con Rafael, es el análisis que va teniendo Venus en cada uno de los signos. Como se pudieron dar cuenta en los meses pasados, prácticamente Venus estaba 25 días en un signo y cambiaba. Y por eso tuvimos programas muy frecuentes de, bueno, empezamos con una Venus en Leo, ¿cierto? Fue que empezamos después con Virgo, El Leo, Libra, ¿sí? casi que cada mes íbamos hablando de Venus. Pero ahora que Venus ingresa en Capricornio, ahí va a tener el punto de estrella, es decir, va a retrogradar el Venus Star Point, vamos a tener Venus de Capricornio 4 meses, ¿sí? Eh, Exactamente. Sí, lo vamos a tener retrógrado del 19 de diciembre al 29 de enero y después cambia Acuario recién el 6 de marzo. exacto, o sea, vamos a tener de Venus en Capricornio por rato. Sí. Y eso no es gratis, como les contábamos, estas reuniones con Rafael quieren focalizar precisamente el resultado de la cuadratura Urano-Saturno, porque de ahí nace Afrodita, ¿sí? Y que tengamos 4 meses de Afrodita-Venus en Capricornio, en un signo de tierra, de concreciones, de edificar de una manera responsable y con una visión más a futuro, pues está hablando que vamos a tener unas grandes oportunidades de sacarle y extractarle unas muy buenas sustancias a esa cuadratura Saturno-Urano, a que todo esto que parece tan caótico, vamos a empezar a hacer unas construcciones muy importantes durante estos 4 meses siguientes. Exactamente. Bien, ¿qué más tenemos aquí, mi querido Rafael? Para lo que Tenemos es la luna, lo que es el mes de noviembre, bueno, la luna llena en Tauro, que en el próximo encuentro también lo podemos ir tratando, ¿sí? Rafael, y que Eh, es un punto muy importante porque esa luna nueva, esa luna llena que va a ser el 19 de noviembre, es una luna llena de eclipse. ¿Sí? exacto. ¿Mm? Bueno, tenemos un eclipse, el anteúltimo del año, ¿no? Sí. El último es el 4 de diciembre de luna nueva en Sagitario. Entonces, fijémonos también en la gran importancia que por eso tiene esta luna nueva del 4 de noviembre, que es una luna nueva de eclipse próximo, que es de los primeros eclipses que se empiezan a hacer en el eje Tauro-Escorpio. ¿Sí? En el eje Entonces, nodal, tiene una exacto. gran En el trascendencia. cambio de Mm. va a tener una gran trascendencia y el movimiento justamente que vamos a tener de Venus a Capricornio, seguimos aún en Venus en Sagitario, va a ser muy importante ya que justamente como bien había dicho recién, estamos con esta cuadratura entre Urano y Saturno y bueno, justamente vamos a estar con una Venus capricorniana, ¿no? Que es un poco esto de la Venus del esfuerzo, que ya, bueno, en la próxima emisión lo iremos tratando en profundidad, ¿no? De la Venus que valora el sudor de la frente. Y no todos lo entienden. ¿Cómo puede ser que disfrutes del trabajo? Buenísimo. Pues muy bien, nos vamos a ver en 15 días para ver en detalle esta luna llena, este eclipse, y hablar un poco más de esta Venus en Capricornio con más, con más profundidad. Sí. Eh, Muy bien, Rafael, pues creo que abordamos los temas propios para este espacio, con todos los incidentes uranianos allí. Fíjate que hace unos meses estaba haciendo con Martín un domingo, estábamos hablando de Urano y también se me fue la luz y que cantinieros. Ah, ¿Sí? No, es que hablar de Urano, eh, mira, cuando atendía en consultorio presencial y llegaba un paciente con Urano en casa uno o con un Urano muy fuerte en su carta,
Yo sabía que, bueno, se fundía el bombillo, no servía el internet, pasaba algo, se dañaba el sistema, algo pasaba, ¿sí? Algo sucedía, algo sucedía. Bueno, Juan Carlos. Pues maravilloso. Rafael, muchas gracias por tu atención, por esos análisis tan bellos que haces. Es una tertulia que siempre disfruto mucho contigo. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias a ti como siempre, a la audiencia y bueno, muy buenas noches a todos. Un abrazo, sus comentarios debajo del video, estamos atentos.